Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de Vaya Noche. Siempre empezamos repasando la actualidad y hoy no va a ser menos. Vamos a empezar por Castro Urdiales. Primero vamos a empezar mandando un saludo muy especial a Oliva, que es una espectadora que tenemos en Castro Urdiales, que nos ha dicho que todas las noches ella, puntual a las 9:30, pone 11TV para ver Vaya Noche y también en otros momentos del día, pero que Vaya Noche no se lo pierde nunca, así que un saludo muy especial a Oliva. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la tele, Oliva, y a todo el mundo que conectáis con 11TV. Y como estamos en Castro Urdiales, empezamos en Castro Urdiales, decíamos, para contar que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha vuelto a decir algo que ya dijo en 2015 y en 2018, y que es que no se puede hacer un gimnasio en el Instituto José Zapatero Domínguez de Castro. El Instituto José Zapatero está en el polígono de La Tejera, en una zona, los caseños la conocen bien, ¿no? Una zona donde hay empresas, etcétera, pero es una zona afectada, digamos, por la zona de afectación del río Sámano Brazomar, se considera zona inundable, y Confederación Hidrográfica ha vuelto a recordar que la ley en este caso es taxativa y clara y que las circunstancias no han cambiado, y es que no se puede permitir la construcción de un gimnasio sobre el instituto porque se concentraría mucha gente o existiría la posibilidad de que hubiese mucha gente concentrada en un mismo momento y eso convertiría a la zona en una zona mucho más vulnerable en caso de inundación. Ley que no ha cambiado, dicen, la normativa es clara. Esta respuesta de Confederación Hidrográfica o esta información de Confederación Hidrográfica no es nueva, ya lo dijeron en 2015 cuando el gobierno regional tenía intención de realizar gimnasio en el Instituto Zapatero y lo dijeron también en 2018 cuando se volvió a poner esta propuesta encima de la mesa. ¿En qué punto estábamos ahora y por qué lo vuelve a decir la Confederación Hidrográfica? Porque de este asunto se habló el lunes en el Parlamento, el PRC hacía una interpelación, una pregunta acerca de este asunto del gimnasio en el Instituto Zapatero. El gobierno de Cantabria, que había hecho, el gobierno regional, lo que ya se ha hecho en otras ocasiones, que es yo lo pongo en presupuestos, lo digo que lo estoy haciendo y tal, pero luego ya sabemos, porque ya se sabe que Confederación Hidrográfica iba a decir que no, con lo cual, para Castro Urdiales el resultado es el mismo. No va a haber gimnasio en el Instituto Zapatero y como el lunes se habló de este tema en el Parlamento, Confederación Hidrográfica, motu propio parece ser, sale a darnos esta información en la jornada de hoy. Eso en Castro Urdiales, pero de Castro Urdiales nos vamos no muy lejos, nos vamos hasta Guriezo. ¿Por qué? Porque en Guriezo, dentro de las fiestas de Pascua que han celebrado este pasado fin de semana, pues con motivo de la Pascua, con motivo de la Semana Santa, hicieron una cosa que a mí me ha parecido personalmente muy chula, que era un concurso de sombreros infantiles. Así que, como estuvo muy chula la cosa, muy divertida y había verdaderas joyas, vamos a verlo.
Y el fin de semana que tenemos por delante, ya a la vista, viene cargadito de planes. ¿Por dónde empiezo? Venga, empiezo por ejemplo por contarte que en Limpias el sábado, organizados del Ayuntamiento, se va a realizar una comida popular para mayores de 65 años. Eso en Limpias, pero por ejemplo, en Laredo, mañana viernes ya comienza la Feria de Abril, que tiene así como ingrediente principal la actuación de los Manolos en la jornada del sábado, que ya sabes que se celebra en la zona de Eber, que lo organiza la Asociación de Hostelería de Eber con el apoyo del Ayuntamiento, y que desde el viernes que empiezan, pues con encendido de luces, parrillada, actuaciones, música, ambientillo, durante todo el sábado y durante el domingo hasta las 5 de la tarde aproximadamente, vamos a tener allí pues ocasión de disfrutar, no solamente de actuaciones de música, sino también, pues, porque va a actuar también Ayer y Hoy, rumbas, sino que también tenemos zona infantil para que los más pequeños estén entretenidos, tenemos exhibiciones de baile flamenco, por supuesto, que para eso es la Feria de Abril, y ambientillo, ¿no? Solo hace falta pues que no llueva, como hace falta en este tipo de cosas. También en Laredo el domingo se va a celebrar la segunda edición del Nada Corre Villa de Laredo, el domingo por la mañana. Y ya si salimos de Laredo y nos vamos a otro sitio, como por ejemplo a Stanoja, el sábado tenemos ocasión de disfrutar de Proscenium. Proscenium es una propuesta de artes escénicas, así, engloba muchas cosas. Vamos a tener desde microteatro de calle, desde magia, una feria de los inventos. Es una propuesta que dirige Alejandro Revuelta, el otro día pasaba por aquí, por este plató, para hablar de ello. Va a ser el sábado y tiene como dos partes diferenciadas. Una, todas las actuaciones de calle que van a tener lugar durante la mañana y durante la tarde en el entorno de los jardines del Marqués de Velasco. Si llueve lo trasladan al Palacio de Albaicín, y por la noche hay una gala de variedades. Esa gala ya es en el Centro de Ocio Playa Dorada, así que los que tengan entrada, porque creo que a estas alturas ya están agotadas, lo disfrutarán a tope, aunque también te digo, creo que se dejan reservadas 10 en taquilla que se podrán canjear ese mismo día. Y de lo de calle, eso solo tenemos que ir y disfrutarlo. Espectáculo y actividades, magia, arte, teatro, etcétera, para toda la familia. Por propuestas no será. Mira qué de cosas te he contado antes de arrancar. A estas alturas yo creo que ya tenemos claro que dentro del Partido Regionalista de Cantabria hay un proceso de primarias abierto que culminará el próximo 4 de mayo. Esta noche hemos invitado y recibimos aquí en nuestro plató a una de las dos personas candidatas a ser la candidata a la presidencia de Cantabria en 2027. Está con nosotros Paula Fernández. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches, Inés. Encantada de estar en tu programa como siempre. Hoy para hablar lo que es de tu partido, porque bueno, la última vez, por ejemplo, hablábamos del Hospital de Laredo, de las enfermeras, etcétera. Hoy para hablar de PRC puro y duro. Lo primero, ¿cómo estás viviendo tú este proceso de primarias? Bueno, lo estoy viviendo con muchísima ilusión, eso es lo primero, mucha ilusión. Ten en cuenta que para mí este partido es mi casa, la gente de este partido es mi familia, son muchos años trabajando codo con codo y les conozco a todos. Ahora mismo vengo de estar con los concejales de SOVA, pero luego me reuniré con los afiliados y con la gente de aquí de Laredo, y después con Colindres, donde también van a estar pues, los de Ruesga, los de Limpias, los de Boto. Lo vivo con muchísima ilusión, pero también con muchísima responsabilidad, porque es la primera vez que el partido se enfrenta a un proceso de estas características, porque es un proceso histórico para nosotros y porque quiero, por encima de todo, que este partido salga fortalecido de este proceso y que salga unido, que es lo que siempre hemos sido, un partido unido, y creo que eso es fundamental. Y por eso este proceso tiene que ser responsable. Por eso, Inés, los candidatos no vamos a hacer debates públicos. No. Porque a nuestros militantes eso no les interesa. A los militantes que tienen que ir a votar el 4 de mayo les interesa saber cómo vamos a afrontar el futuro de este partido, qué le vamos a proponer a nuestra ejecutiva y a nuestro secretario general de cara al Congreso del 2026, en el que tenemos que cambiar unos estatutos que no están acordes con los tiempos, qué principios vamos a llevar a cabo a partir de ahora, qué vamos a hacer internamente en este partido como candidatos, cómo vamos a trabajar el programa electoral de cara a 2027, porque yo lo que les voy a pedir y lo que les estoy pidiendo en campaña a los militantes es lo mismo que les pedí
a los responsables que están en la ejecutiva de este partido cuando nos tuvieron que avalar en la primera parte del proceso, que con responsabilidad avalasen y ahora voten quién realmente reúne las características y el mejor perfil para ser el candidato en 2027 y para ganar las elecciones. Esta es la herramienta, que es el proceso que nos hemos dado, pero esto es coyuntural y el partido tiene que estar a la altura de este proceso coyuntural para salir reforzado y para ganar las elecciones del 27. En esta primera parte de este proceso de primarias, que era que los miembros de la ejecutiva, esas casi 80 personas, os avalasen, tú obtuviste 34 avales, creo recordar. Eso es. Tu contrario, Pablo, 16, y otros 2 se quedaron por el camino. Javier López Estrada y Guillermo Blanco no consiguieron el número suficiente de avales. ¿Eso hace que tú te sientas en este proceso de ahora un poco, bueno, sí, como voy sobradeta, que tuve 34 avales? No, para nada, para nada, para nada. Sé y me consta que muchos de las personas que forman parte de nuestra ejecutiva y que representan a las bases de sus partidos en los distintos municipios, o bien son los secretarios generales de sus comités, concejales o incluso alcaldes, muchos esa responsabilidad de avalar la compartieron con la militancia, la quisieron compartir con sus comités locales. Era la primera vez que también nos enfrentábamos a un procedimiento y ellos quisieron, y a un procedimiento importante, muy importante en nuestro partido. Fíjate que tú lo has dicho, esa primera parte ya dejó fuera a 2 candidatos y por lo tanto ellos avalaron con la responsabilidad que les dieron las consultas de sus bases y de sus comités locales. Creo que eso fue un paso importante para que yo ahora pueda pensar que voy a tener también el refuerzo de la militancia, pero no puedo pensar eso. Son muchos los militantes de este partido, muchos, y están dispersos por todo el territorio de nuestra comunidad autónoma, y yo creo que ahora la responsabilidad la tienen ellos y ahora hay que pedirles a ellos que voten con esta responsabilidad. Estas elecciones primarias o este proceso de primarias lo ganará quien consiga arrastrar a más militantes a votar. Es que habéis elegido un día un poco complicado. Es puente, si todo va bien incluso puede que salga el sol porque ya es mayo, es un domingo, tampoco vais a tener tantos lugares para votar. Me preocupa, es un asunto que me preocupa mucho desde el inicio y tuve el honor de formar parte de esa comisión de 14 que diseñó este proceso. Era nuevo para nosotros. Es el Día de la Madre, además. Y evidentemente, pues lo que tenemos que hacer es, de cara al futuro, pues corregir en lo que hemos podido, pues errar, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente, es un puente, efectivamente es el Día de la Madre. Sí que es cierto que por parte del representante legal de mi candidatura se pidió la posibilidad de que a lo largo de la semana que viene, los 3 primeros días, pudiera haber un voto presencial durante unas horas con el comité electoral en la sede del partido, evidentemente ya con la urna sellada y custodiada, pero no prosperó esa petición que nosotros hicimos precisamente por eso, precisamente porque nos hemos dado cuenta que también hay mucha gente que se marcha de viaje con los viajes del inserso, que ya estamos en esa época, etcétera, etcétera. Y va a ser difícil que la militancia pueda votar todo el porcentaje que quisiéramos los candidatos y el partido que votase, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Por eso yo agradezco este espacio también para llamar a la participación. Aquí en esta comarca hay mucho afiliado del Partido Regionalista. Sé que muchos que son también afiliados históricos están deseando poder ejercer ese derecho. Por lo tanto, yo les animo a que ese día pues vayamos todos, los máximos posibles a votar. A ver, ¿qué PRC del futuro planteas tú? Te he oído hablar de... o que apuestas por un consejo municipal permanente y también por un comité. Sí, vamos a ver, eso es un tema interno. Sí. Yo lo primero que quiero es que el PRC sea el partido que es y que ha sido siempre, y que los principios del regionalismo que nosotros nos dimos en el año 78 los adaptemos a estos tiempos. La sociedad es cambiante, sí, y esos principios deben de estar en la agenda de prioridades de este partido. Estoy hablando del autogobierno, estoy hablando de la pertenencia, estoy hablando de la identidad, estoy hablando de la defensa de nuestro patrimonio natural, cultural, folclórico. Todos esos principios tienen que estar en la agenda, en la primera línea de agenda. Tenemos que hacer frente a ese estatuto de autonomía
y modificarle para tener más competencias que además hemos visto, y lo he visto como consejera, que son necesarias. Por ejemplo, las competencias interiores de las cuencas fluviales. Y ahí está la limpieza de los ríos, los problemas que tienen los ayuntamientos y todas las inundaciones que hemos visto. Por poner un ejemplo, ¿no? El conseguir esa gestión de Altamira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esos estuarios y esas playas maravillosas que tiene, por ejemplo, Santander o que tiene toda la costa de Cantabria. Tener competencias también ahí, como otras comunidades autónomas las tienen. Todos esos principios se tienen que adaptar. Y luego internamente es cierto que yo estoy preparando un decálogo que también incluye estos principios, pero que también incluye una parte importante relativa a la reestructuración de este partido internamente. Es cierto que nosotros ahora elegimos al candidato, que tenemos una ejecutiva, que ya lo he dicho, y tenemos una secretaría general a la que yo, candidata, salga o no salga elegida en este proceso, le voy a proponer, y al candidato, si no soy yo, este decálogo que tiene modificaciones internamente, como bien dices, entre las que están un consejo permanente de cargos públicos, que son alcaldes, concejales, presidentes de juntas vecinales, que además, fruto de la reunión de la Asamblea de Dirigentes, ya surgió una ponencia que reclamaba reuniones de este consejo, 2 o 3 veces al año. Son muchos. Luego, además, tenemos que tener los órganos de gobierno de este partido, que son la ejecutiva, y hasta el 26 va a ser la ejecutiva actual, y que además está también el secretario general. Ese órgano de la ejecutiva cuenta con los alcaldes, porque además fue una propuesta que yo le hice personalmente a Miguel Ángel Revilla en el Congreso del 2022, que los alcaldes formasen parte de esa ejecutiva como miembros natos. Como tú decías, ahora somos 80. Tiene que haber otro órgano de gobierno, el comité de ese que yo hablaba. Ese comité tiene que ser pequeño. Y ahí más operativo, ¿no? Más operativo. Y ahí tienen que estar representadas las 9 comarcas. Porque las 9 comarcas han tenido una participación en primera línea en este proceso de elección del candidato y de renovación de este partido y de modificación de estatutos, porque estamos trabajando en ello con unanimidad, además. Las 9 comarcas, con un representante de cada comarca, elegidos democráticamente en sus comarcales, y además los comarcales se están reuniendo a lo largo de todo este tiempo para informar a sus bases de cómo se estaba trabajando en esa comisión por parte de su representante comarcal. Esos 9 comarcales tienen que estar presentes en el comité de dirección, con el secretario general, con el candidato, con un secretario de organización que tiene que dedicarse en exclusiva a la organización del partido, con un equipo que además esté presente territorialmente en todos los comités, en todas las zonas. Tenemos 9 comarcas, que además son precisamente las 9 comarcas donde hemos pedido que se voten estas primarias para precisamente facilitar la participación. Aquí el comarcal de la Sonagüeda decidió poner 2 mesas, una en Laredo y otra en Castro. Tenían esa posibilidad, pero en otros sitios, como por ejemplo Liébana, pues se vota en potes. Pero eso es muy importante para que pueda la gente votar. Y en Campoo se vota en Reynosa, es fundamental. Creo que toda esta reestructuración interna es importante. Y además, mayor y mejor comunicación interna. Y eso nos lo está dando la empresa de marketing político que hemos contratado a raíz de la Asamblea de Dirigentes que tomó una de esas decisiones y que es la que nos está orientando de cara a que en cuanto tengamos al candidato, ganemos las próximas elecciones de 2027. Se te ha olvidado una fecha muy importante para este partido. Diría que tan importante como la del día 4, y es la del día 18 de mayo. El día 18 de mayo tenemos una convención en Santander que va a proclamar al candidato. Una imagen de un nuevo partido, con unos nuevos mensajes, con una nueva cara, que es la del candidato, unido, un partido unido, y que va a ser un día muy importante para este partido, porque creo que va a ser el principio de la unión, después de, como digo, de un proceso que teníamos que hacer y que evidentemente es un proceso pues que siempre levanta sus pequeñas... Hombre, y deja heridas. ¿Tú crees que después vais a saber cerrar esas heridas? Que todo proceso de primarias deja, sino que se lo pregunten al PSOE, que acaba de hacer sus cambios hace un mes. Yo creo que estamos poniendo todo de nuestra parte, 4 candidatos cuando éramos 4, 2 cuando somos 2, para que no deje heridas este proceso y para que el partido salga fortalecido.
Yo sí que he sido una de las personas, uno de los candidatos que siempre ha abogado precisamente por un consenso, que siempre ha abogado por una candidatura de consenso. No lo he hecho yo sola, lo ha hecho la Ejecutiva, lo han dicho muchos alcaldes, muchos militantes, también nuestro secretario general, precisamente porque queríamos que el partido en ningún caso sufriera ningún daño, ni aunque sea pequeño. Pero una candidatura de consenso, ¿encabezada por quién? Porque Bueno, claro, ahí está la gracia, ¿no? Bueno, hemos intentado llegar a una candidatura de consenso con un solo candidato, ¿no? No ha sido posible. No ha sido posible, entre otras cosas, un candidato se adelantó a los tiempos que estaban marcados en el proceso y no ha sido posible. Pero bueno, yo lo he intentado hasta en el último momento, y el reglamento que nos hemos marcado todos y hemos aprobado establece que en cualquier momento del proceso podría llegar ese consenso. ¿Y en qué momento tomas tú la decisión de ser una de las candidatas? Para ti, ¿cuándo empieza este proceso de primarias? Para ti. Bueno, yo llevo mucho tiempo pensando que quería ser la candidata. Yo siempre lo he dicho, yo siempre he estado donde el partido ha querido que yo estuviera. Siempre. Entré en este partido en el año 99, empecé desde abajo, entré de concejala, que muchas veces saco aquí el nombre de mi pueblo, de Bárcena de Piedeconcha, donde hay 750 habitantes, en un pueblo muy complicado, con una mayoría absoluta que había del Partido Popular. Yo era sola, salí sola. Ahora, en Bárcena de Piedeconcha hay una mayoría absoluta regionalista, ya desde hace 2 legislaturas. Entré desde abajo, aprendí la administración local, luego aprendí el Parlamento, tuve la suerte de encontrarme con personas en política de la calidad de Rafael de la Sierra o de Sabía que me ibas a mencionar a Rafael de la Sierra. O de Santos Fernández Revolvo. También. Miguel Ángel Revilla me dio la oportunidad de ser consejera y del Parlamento, donde estuve desde el año 99 hasta el 2015, no fui diputada y dejé el acta a los 3 días para irme con Rafael de la Sierra al gobierno. Por eso digo que siempre he estado donde el partido ha querido que yo estuviera, siempre. Y ahora tenía la posibilidad de elegir y de dar este paso. Aprendí la gestión de un gobierno en los años que hemos estado en el gobierno y creo que mi perfil reúne todas las condiciones para que una mujer, por primera vez también en la historia de este partido, sea la candidata a las elecciones de 2027 por nuestro partido. O sea, ¿tú crees que a ti te avala la experiencia? A mí me avala la experiencia, efectivamente. Me avala la experiencia, pero también soy una cara joven. También yo soy parte de la renovación de este partido. Yo he compartido 4 años de trabajo con Pablo. Tenemos muchísima relación, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, porque hemos trabajado juntos. Él era diputado, a la vez que era presidente de la Federación de Municipios, sí, y también vicesecretario de organización conmigo en el partido un tiempo. Hemos trabajado juntos un tiempo. ¿Y a ti te sorprendió su decisión también de ser candidato? Sí, sí me sorprendió. Pero bueno, no pasa nada. Es algo que tenemos que aceptar con toda la naturalidad. Es algo que es legítimo. Todos teníamos esta oportunidad y sé que también hay que ser muy valientes para dar este paso. ¿Te sorprendió significa que te decepcionó un poco? No, me sorprendió. ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió. No me decepcionó en absoluto, me sorprendió. Y en los días que llevamos de campaña, que no son muchos, pero en política todo se mueve muy rápido y estos días, esto sobre todo se lo digo a los que están en casa, para los que estáis en el proceso, para todos los números unos del PRC de cada agrupación, son días de muchas llamadas de teléfono, para acá, para allá, vete tal. ¿En estos días ha habido algún posicionamiento que te ha sorprendido? Por ejemplo, el otro día era la presentación de Pablo Diestro y estaba acompañado, creo que eran de 8 alcaldes. ¿Hubo alguno que te sorprendiese y dijeses, pensé que este me iba a apoyar a mí? No, para nada, para nada. Yo también decidí cuando me presenté y cuando fui a la sede de mi partido a precisamente rellenar esa instancia para ser la candidata, pues que me acompañaran 9 alcaldes. No, no sorprende para nada. Es algo normal, lo tenemos que tomar así. Yo tengo una relación extraordinaria con todos los alcaldes de mi partido, con todos he trabajado en las duras y en las maduras, porque hemos sufrido, y estoy pensando ahora en mi compañero, el alcalde de Arredondo, que estaba en la presentación de Pablo, y hemos sufrido tiempos duros cuando hubo aquel intento de moción de censura. Se me había olvidado ya. Claro, y tuvimos un fin de semana en el que nos vinimos a trabajar con él, a estudiar el asunto siempre. Evidentemente, he tenido la suerte en mi partido de ser la secretaria de organización, y eso es una suerte porque eso te permite conocer a todos, conocer
trabajar de la mano de los alcaldes, sobre todo porque al ser consejera de presidencia también he trabajado mucho con ellos. Hemos trabajado en situaciones muy complicadas. No se olvide nadie del COVID, de una pandemia que fue durísima, que intentaba desde mi posición, llevando las emergencias de la comunidad autónoma y la Consejería de Presidencia, ayudar a todos los alcaldes, y especialmente estuve muy volcada con los alcaldes regionalistas, porque al final son los que más te identificas, pero ayudamos a todos los alcaldes de Cantabria. Había que, en aquellos momentos que no había nada, conseguir guantes, conseguir que empresas nos dieran líquido para limpiar los hospitales, las calles. Fue una relación muy intensa y de mucho trabajo. Y luego en la Federación de Municipios, pues evidentemente la Consejería de Presidencia es quien tutela la Federación de Municipios. Nosotros fuimos los que por primera vez blindamos ese fondo de cooperación, que nos encontramos cuando llegamos con 4 millones y que cuando yo me he marchado tenía 18 millones para los ayuntamientos de Cantabria, porque había algunos, los muy pequeños, y que se lo digan a San Roque de Riomiera, que echaban la llave en aquel momento y cerraban. Pusimos una subvención para las juntas vecinales de 300.000 euros, que tocan a 300, a 1.000 euros, pero es el procedimiento ordinario para que puedan tener contratado una empresa que les lleve las cuentas. Sé que me vas a decir, bueno, antes lo has dicho también, ¿no? Después de este proceso saldremos reforzados, partido unido, etcétera, pero ¿cuál crees que va a ser, independientemente de quién sea el candidato de cara a 2027, cuál crees que va a ser realmente el papel que va a tener el PRC a partir de las próximas elecciones? Que tampoco queda tanto, sí queda, pero quiero decir, media legislatura. Estoy convencida, totalmente convencida, Inés, de que nosotros somos un partido de gobierno y vamos a volver al gobierno. Tengo el convencimiento pleno, porque el PRC es imprescindible en esta comunidad autónoma. Es imprescindible. Nosotros estamos viendo situaciones como las que vemos en el partido que gobierna, que están echándole la culpa de todo lo que pasa a papá Estado. Que aquí dicen una cosa, pero hablamos de financiación autonómica y igual Feijóo les dice que hay que decir otra, porque Madrid y Valencia pesan mucho, porque son muchos habitantes y son muchos votos, y Cantabria es pequeña. Nosotros tenemos que defender la financiación autonómica por encima de todo y de todos, porque es la garantía de futuro de Cantabria. Pero como te digo eso, tenemos que seguir reivindicándole al Estado, y ahí hay otro partido político, las competencias que esta comunidad autónoma tiene que tener. Y lo hablábamos antes, ya nos hemos olvidado de la remonta, ¿qué pasa? Nos estamos olvidando de muchas cuestiones que el Estado tiene que cumplir con Cantabria, y tenemos que seguir siendo reivindicativos. Y por eso el Partido Regionalista se tiene que presentar a las elecciones generales siempre. ¿Tenía el PRC que haber sido un partido de gobierno en esta legislatura actual en la que estamos? Bueno, yo digo que no se puede volver la vista atrás, Inés. Lo pasado, pasado está. ¿Ya de qué sirve? Como dicen los argentinos, lo de pasado pisado, ¿no? Exactamente, ¿de qué sirve? Lo que es cierto es que nosotros ahora estamos también en un momento como partido muy delicado. Hemos permitido que gobierne en minoría el Partido Popular, a cambio de cumplir un decálogo que está firmado por la presidenta y por nuestro secretario general. Hemos permitido que tengan 2 presupuestos con el aval mayoritario y absoluto de nuestra ejecutiva. Acabáis de hacer además esa reunión de balance esta misma semana, ¿no? De cómo va la ejecución. Claro, porque en este último presupuesto pusimos una comisión de seguimiento que se tiene que reunir cada 3 meses y acaban de cumplirse los 3 primeros, y tenemos que saber qué nivel de ejecución tiene ese presupuesto, qué nivel de cumplimiento de todos esos compromisos firmados. Igual hay un antes y un después. Ha habido una ley de simplificación administrativa fundamental para esta tierra, trabajada firmemente por el Partido Regionalista en el Parlamento y también con nuestros alcaldes, que hemos hecho distintas reuniones, en la cual hemos presentado 82 enmiendas que no se nos ha aceptado nada. Y es una ley que nace como papel mojado, sin memoria económica. Por ejemplo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Vamos a ir viéndolo, pero no por nada y no porque tengamos un nuevo candidato, no es por eso. Es porque se da un margen y un tiempo a un partido político que está en el gobierno con unos compromisos hacia los cántabros y unas promesas que llega un tiempo en el que debe cumplirlas. Antes hablábamos de organización interna del partido, me hablabas de esa idea que tienes tú de representación dentro del partido, de ese comité, que sería una manera más operativa de funcionar, más pequeño. Te he oído hablar estos días, y además hacía referencia a ello, hacía referencia en base a tu persona, hablabas de mujer, de juventud, que somos jóvenes, pero te he oído hablar de la importancia de tener en cuenta a los jóvenes en el partido a partir de ahora.
Bueno, a partir de ahora, y yo quiero recordar que siempre, mi primera reunión de la campaña fue con los jóvenes del partido. Estuvimos 2 horas hablando y la verdad es que anoté muchísimas cuestiones que ellos están viviendo, te puedes imaginar, desde el transporte, vivienda, ¿no? pasando por la vivienda, pasando por muchas cuestiones. Pero quiero recordar que cuando fui consejera y tuve la oportunidad de elegir a mi equipo, elegí a 2 personas de las Juventudes Regionalistas para estar en la Consejería de Presidencia a mi lado. Mi jefe de gabinete y el director del 112, que en aquel momento era el secretario general de las Juventudes Regionalistas. Yo sí he apostado por los jóvenes en mi partido. Lo he hecho siempre y lo voy a hacer siempre. Y lo voy a hacer de ahora en adelante más, porque además también conozco internamente el partido y por eso también pienso que soy la mejor candidata, porque soy la que mejor conozco este partido. Y no solamente me reúno con las juventudes, es que trabajo con concejalas que están en ayuntamientos como Comillas, mujeres y hombres jóvenes, que están trabajando extraordinariamente bien, o en Villascusa, que están trabajando extraordinariamente bien, presidentes de juntas vecinales jóvenes, como hay en Valderredible, que hay presidentes de juntas vecinales muy jóvenes y que están trabajando extraordinariamente bien. Y creo que toda esa gente que está demostrando que vale, se merece una oportunidad. Cuando se planteó en la mesa quién iba a ser el mejor presidente para la Federación de Municipios, se eligió a uno que era de los más jóvenes, porque se confió, y yo ya estaba en la organización del partido, que iba a ser el mejor, y no nos equivocamos, Inés. Se habla, evidentemente, como estamos en un proceso de renovación dentro de un partido, la palabra renovación se utiliza mucho y en algunas ocasiones, desde la otra parte, desde quienes apoyan a Pablo Diestro, se habla de la candidatura de Paula Fernández casi como del antiguo régimen. Bueno, no lo comparto para nada. El antiguo régimen lo he dicho yo, no se lo he oído decir a nadie el PRC realmente. A mí me gusta mucho la palabra evolución. Me gusta mucho la palabra evolución. Yo estoy muy orgullosa del Partido Regionalista y de lo que ha hecho. Yo estoy muy orgullosa de que en su momento esta autonomía naciera de Adif y del Partido Regionalista, aunque también nació del pueblo, es evidente. Pero también que los políticos estuvieron en primera línea y empujaron aquello. Yo estoy muy orgullosa de haber ganado las elecciones, el Partido Regionalista en 2019, en todo el Arco Bahía y en Santander. El voto de este partido no es el voto solo rural, porque si hacemos estadística, en los pueblos nos gana el Partido Popular. Nosotros hemos hecho y hemos conquistado muchísimas cuestiones que jamás nos plantearon. Y eso es orgullo del partido. Y a partir de ahí hay que evolucionar sin ninguna duda. Evolucionar en el mensaje. Hay que volver a hablar en clave nacional. El candidato tiene que empezar a hablar en clave nacional y a posicionarse cuando se habla de las cuestiones, como yo digo, tan importantes como la financiación autonómica, tan importantes como el acogimiento de menores, tan importantes como todas las cuestiones que se están tratando a nivel nacional y que tienen que tener la voz del candidato de Cantabria, sin ninguna duda. Y todo eso es evolución. ¿Lo llamamos renovación? Perfecto. Y nuevas caras, evidentemente que va a haber nuevas caras. Y evidentemente que no puede haber duplicidad de cargos, como yo tuve el de secretaria de organización mientras fui consejera, o como el que Pablo tuvo mientras fue diputado, presidente de la Federación de Municipios y alcalde de un municipio importante. Eso es todo lo que tenemos que cambiar. Y coincido en mucho y estoy totalmente segura con el otro candidato. Ese es el cambio. Esa es la evolución de este partido. Ya sé que no va a haber debates, que lo has dicho tú antes al comenzar, pero ¿crees que hay más cosas en las que estáis de acuerdo, el otro candidato y tú, que cosas que os separan? No solo lo creo, es que estoy segura. El otro candidato y yo, te decía antes... El otro candidato, Pablo, vamos, también. Cualquiera que nos oiga. Pablo ha tenido la suerte y el honor, como le he tenido yo, de formar parte de la Comisión de 14, que llevamos trabajando, pues, desde el verano pasado, muchísimo tiempo ya, para hacer este proceso de la manera mejor posible para el partido. Hemos tenido el honor de trabajar juntos. Como te decía, ha habido comités que han trabajado muy bien también, comités comarcales, el Trasmiera o el Asón-Agüera, y ya tenemos borradores de estatutos, borrador de un proyecto de estatutos, que se está trabajando de manera unánime, Inés. Entonces, evidentemente, en muchas de las propuestas, ambos coincidimos.
En estos días, desde que se supo los avales que teníais cada uno de los 4 candidatos que en un primer momento os presentabais, al final solo os habéis quedado 2, esa primera fase solo lo pasasteis 2, pero desde ese momento hasta ahora, ¿tú has hablado con Guillermo Blanco o con Javier López Estrada? Bueno, con Guillermo Blanco y con Javier López Estrada coincido en el Parlamento. Sí, pero... Sobre todo coincidimos los lunes, evidentemente hablamos, claro que hablamos. Vamos a ver qué pasa, y yo lo que sí que me gustaría... Mujer, hablamos, ya me entiendes. Bien, no de si te has pedido el cortado el café sí, con leche. Yo creo y yo quiero y me gustaría muchísimo que los militantes de este partido tuvieran libertad de voto en todos los sitios de Cantabria. Eso para mí sería lo ideal. Que cada militante fuese y escogiese él solo. Bueno, que cada militante escogiese quién para él es el mejor perfil que puede darnos más votos en 2027. Es que creo que... Mira, José María Mazón lo ha explicado el otro día muy bien, también, y lo ha dicho muy claro. Eso es lo que tenemos que mirar, porque el otro, Pablo, mi compañero, es futuro de este partido, pero el perfil para el 2027 encaja mucho mejor con mi trayectoria, con mi experiencia y con mi trabajo. Paula, si tú ganas este proceso de primarias, ¿vas a ser capaz de hacer luego una integración de la otra candidatura? Hombre, yo espero que todo el mundo sea capaz de hacerlo. Evidentemente, yo sí, mi talante es negociador, yo he sido una persona que ha abogado por el consenso en este proceso desde el primer momento, y evidentemente sí, porque sumamos y porque los 4 candidatos vamos a poder aportar muchas cosas a este partido, allá donde estemos. ¿Cuántos militantes tiene el Partido Regionalista en Cantabria, más o menos? Han pasado el último censo, creo que rondan 7.000. Vale. ¿Qué participación crees que va a haber? Porque es la primera vez que hacéis un proceso de este calado. Pues por ser la primera vez deberíamos de tener... Ya es como muy tener difícil vaticinar, ¿no? Participación también, deberíamos de tenerla, ¿no? Por ser histórico, pero también te lo he dicho antes, me preocupa mucho eso por las fechas en las que estamos. Y estoy preocupada por ello, ¿no? A pesar de que, como digo, en ese comité hemos intentado que se votase en 9 comarcas, que se acercase las urnas a los militantes para que no fallasen ese día, pero son fechas bastante complicadas, con lo cual es un tema que me preocupa. ¿Y cuáles son tus sensaciones en estos días de campaña de primarias? ¿Cuáles son tus sensaciones? Tú has hecho muchas campañas, pero campañas de carácter autonómico o campañas a pedir otro tipo de voto al PRC. Pero ¿cuáles son tus sensaciones ahora cuando te has estado reuniendo con militantes, con los jóvenes con los que empezaste esta campaña electoral? Bueno, yo también he hecho muchas campañas del partido, porque al final yo continúo en campaña. Es que yo vengo a los comités locales, acompaño a los números 1 o a los alcaldes en los días señalados, en momentos en que, bueno, ocurren, son agradables o no son agradables. Yo he estado con los compañeros, por tener un recuerdo aquí, de voto trabajando mucho tiempo. Eso fue un momento agradable, pero también he tenido que estar con compañeros donde han ocurrido cosas desagradables, como por ejemplo pues, en Molledo o en Herrerías. He trabajado muy duro con los comités locales, pero no solo en esta legislatura, sino durante mucho tiempo, y he acompañado mucho a los militantes. Entonces, para mí esto es una continuación de lo que yo siempre he venido haciendo, que es intentar ser 24/7 como el Hospital de Laredo, con el teléfono siempre sonando e intentando ayudarles y acompañarles siempre. Entonces, estos son reencuentros que, bueno, pues ahora vengo de estar con los concejales de SOVA y bueno, pues me puedes preguntar cómo se llama el número 2 de Julián, pues Félix, me puedes preguntar cómo se llama la primera concejala que está en la lista, Patricia, es que son mis compañeros desde hace muchos años, ¿no? Muchos años. Paula Fernández, hoy como candidata a esas elecciones primarias que está celebrando el Partido Regionalista en Cantabria, muchísimas gracias por habernos visitado esta noche aquí en el plató de 11TV. Ha sido un placer, gracias. Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros, como siempre. Hacemos una pausa en el camino. Hoy queríamos volver a hablar de ese proceso de primarias del PRC y esas elecciones que van a celebrar el próximo día 4 de mayo. Un alto en el camino y ahora enseguida volvemos.
El descenso internacional del río Asón va a tener lugar dentro de muy poquito, el próximo 10 de mayo. Y hoy queremos hablar de ello, pero en lugar de escoger hablar con alguien del ayuntamiento, por ejemplo, y hablar de la organización, hoy vamos a centrarnos un poco en hablar casi de la historia del descenso del río Asón, que por cierto va a celebrar el 10 de mayo su edición número 69. Hemos invitado a un piragüista veterano que ha ganado muchas veces el descenso y que además durante 10 años lo ganó de manera consecutiva. Está con nosotros Jesús Torre, está con nosotros Quechu. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ti te llama Quechu todo el mundo, ¿no? Sí, un apodo cariñoso que pusieron. ¿Tú tienes el récord en victorias en descenso del río Asón? Sí, a día de hoy tengo el récord en 10 victorias consecutivas de 10 años seguidos. Eso todavía a día de hoy no me lo ha Eso quitado no te lo ha nadie. batido nadie. Nadie. ¿Y cuántas veces en total lo has ganado? Pues ganado, llevo 45 años participando en el descenso, 45-46, y le habré ganado igual 20 o 25 veces. La que dejaste de contar, o sea, hubo un momento Sí. que dejaste de contar, ¿no? Sí. Pero el ganar 10 años seguidos el descenso, eso a día de hoy no me lo ha quitado nadie. Han venido piragüistas asturianos que han ganado 5 o 6, pero 10 veces seguidas, 10 años seguidos, nadie. El próximo día 10 de mayo va a ser la edición número 69 del descenso internacional del río Asón. Mira, tengo por aquí, me has traído recortes de prensa. No veo la fecha ahora, pero el titular es ese, ¿no? Jesús Torre consiguió su 10ª victoria en el descenso del Asón. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de estos años de participación, de esa época? Bueno, unos recuerdos maravillosos, porque cuando aquello yo me dedicaba de lleno al piragüismo y disfrutaba de ello a tope, a 100%. Para mí la piragua era todo. Era ir a entrenar todos los días, bajábamos el río igual 30 veces antes de la prueba. ¿30 veces? Sí. A ver, Sí. ¿Cómo empiezas tú en el piragüismo? Venga, ¿con qué edad empiezas más o Pues yo menos? empecé con 12 años y a mí me entró el gusanillo del piragüismo porque tenía un hermano mayor que participó un año en el descenso en una K2 con un compañero de ahí del barrio. Y Como van estos de aquí que están detrás mío, Sí, ¿no? eso es una K2. Y ahí en casa de mi madre pues tenían en la parte de atrás el K2 y una K1. Una piragua, eran muy viejas, se llamaban fleitas, que eran muy anchas. Y un día me dio por coger la K1 que había allí, antigua, y me fui al remanso de la presa de Ampuero y me monté y empecé ahí a remar. ¿Pero te fuiste tú solo? Yo solo. ¿Con 12 años con la Con piragulla la debajo del piragua. brazo? Sí, la llevé ahí a la presa de Ampuero, que ahí hay un remanso, y me monté en ella con una pala de madera que pesaba más que yo casi, y ahí empecé a palear y no me caía, era una piragua muy ancha, muy antigua, y ahí me empezó a gustar, y luego me apunté al Club Deportivo Ampuero de piragüismo, y ahí ya empecé ya a ir a competir a carreras, y con 12 años llevaba 2 o 3 meses practicando el piragüismo. Con 12 años bajé por primera vez el Asón de Dudaya, el tramo de los pequeños, Dudaya-Ampuero. Esos son 5 kilómetros. 5 así. kilómetros. Me acuerdo que me dejaron una piragua que pesaba 1 tonelada y con una pala de madera y bajé y quedé segundo en mi categoría infantil. Y a raíz de eso, bueno, me enganché a tope. No lo has dejado nunca, ¿no? Nunca. ¿Tú este año, por ejemplo, vas a volver a participar el 10 de mayo? Si Dios quiere y da salud, ahí volveré a cumplir, que no sé si es 46 o 47 veces ya bajando el descenso la Asón. Sí. ¿Y cuál es tienes el récord de haber ganado el descenso de la Asón 10 veces consecutivas, que ese no te lo ha quitado nadie? ¿Cuál es tu récord de tiempo? El mínimo que tú has hecho haciendo el descenso. Pues el mínimo que he hecho yo en la competición es 1 hora y 7 minutos y 20 segundos. Que ese año le quité el récord al alemán Gerd Müller, que era campeón de España, campeón del mundo de aguas bravas, que era alemán. Y le tenía él en 1 hora 12 minutos.
un año que bajó y que había bastante agua, casi había riada, y tenía 1 hora 12. Y yo en el año 92 le quité el récord, y fui el primer piragüista español en quitarle el récord, un récord que lleva casi 30 años. Ostras, en la prueba, y 5 minutos de diferencia, que son minutos, Sí, sí, quiero sí. decir, una cosa de estas. Sí, sí, por eso a día de hoy pues, hombre, me considero un poquitín historia del descenso, porque llevo muchos años participando, luego las victorias que he tenido, que no lo ha hecho nadie. Bueno, para mí Selasón ha sido, me lo ha dado todo, me ha dado prestigio, me ha dado que las personas me respeten en las pruebas. En otros, bueno, el descenso internacional del río Asón se considera uno de los más importantes, una de las pruebas más importantes, bueno, pues junto con el del Sella, sí, ¿no? ¿A ti es el que más te gusta, la prueba que más te gusta? Sí. Independientemente de otras en las que habrás participado y otras que habrás ganado también. Sí, sí, sí. No, para mí el río Asón es único. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Claro. Es un río, aparte de ser el río de casa, tiene... El río de mi pueblo, ¿no? Exactamente. Yo es que me he criado al lado del río, vivo al lado del río, a 200 metros del río. Y el río Asón, siempre lo dicen todos los piragüistas y todo, es un río muy bonito y muy técnico y tiene unos pasos preciosos, ¿sabes? Entonces, yo he participado en todos los ríos de España, de los años que llevo, y río como el Asón, tan bonito y tan espectacular para bajar en piragua, con los pasos que tiene, las presas, los saltos, no lo he conocido a día de hoy. A veces lo que tenemos al lado de casa no lo valoramos tanto. El descenso del Asón no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, al descenso del Sella. No, es que completamente diferente. El descenso del Sella es un río más ancho, más tranquilo, con unas corrientes, unos pozos, pero no tiene dificultad ninguna, ¿sabes? En cambio el Asón tiene dificultad porque tiene pasos de grado 2, de grado 3, las presas, tenemos 4 presas que hay que saltar, entonces no tiene nada que ver, es un río mucho más técnico el Asón que el Sella. El Sella prácticamente, el bajan piragüistas que igual llevan 5 meses, 1 año, sí, y si no tiene ningún problema. Es más asequible, ¿no? Para todo el mundo. El Asón, sobre todo desde ramales, ya tiene que ser gente con experiencia, que lleve 8 o 10 años remando y que sean más o menos expertos en bajar ríos, que les gusten, porque cualquiera no se puede, te puedes meter, pero que llegues a meta es difícil. ¿Cuánto recorrido tiene el descenso del Asón? Pues el recorrido desde ramales hasta el puente Ampuero, que lo hemos medido con GPS, son 16 kilómetros, que siempre se ha dicho 12 kilómetros por la carretera, pero el río cuando baja tiene sus curvas, ¿no? Y tiene 16 kilómetros. Es un río muy duro, ¿eh? ¿Y el punto más difícil, cuál dirías tú que es? El más, tú como piragüista, en el que dices, aquí tengo que estar más atento en todo momento, pero aquí tengo que concentrarme todavía más. Pues el paso La Venal en el Molino. Es un paso estrecho con mucha inclinación y que el agua te lleva hacia la derecha, lleva la corriente que choca contra las rocas. Entonces ahí tienes que saber, manejar tú para que no te lleve, ¿no? Ahí tienes que saber cómo tienes que entrar, porque si no te lleva la corriente contra las rocas, y entonces es un paso muy técnico que hay que saber cómo entrar y cómo salir de él. ¿Sabes? ¿Y el trozo que tú más disfrutas? El trozo que más disfruto es cuando llego a la presa La Barca y está ahí medio pueblo animándome, y llego allí y salto con una alegría tremenda, porque es un sitio donde está todo el pueblo esperando a que llegue, animándote, y luego es un salto espectacular, porque la presa mide casi 2 metros de alto, y te metes, desapareces. Hemos dicho que hay 4 presas. Sí. ¿En las 4 te pasa eso de desaparecer? Yo ahí me moriría de miedo. No. Yo ahí el tiempo que estoy así me daría tiempo a pensar que me muero. No, ahí en la barca es la que desapareces. En las otras
te metes pero poco. Y luego en Puente Franco la tenemos que portear obligatoriamente porque hay rocas debajo y no nos podemos tirar con la piragua porque se nos reventaría y nos pasaría algo a nosotros, claro. Ahí la tenemos que portear obligatorio. Ahora participas en la categoría de veteranos. Ahora, tú personalmente, ¿cómo afrontas, por ejemplo, el descenso el próximo 10 de mayo? ¿Sales a divertirte? ¿Sales a competir? ¿Sales a ganar? ¿O con qué actitud sales? No, yo salgo a ganar en mi categoría. Yo soy... Los ganadores sois competitivos todos, si no, no ganáis. Sí, no, yo voy a salir en mi categoría de veterano, pero con la ilusión de ganar en mi categoría. Sí. No, eso de paseo no es lo mío. El día que vaya de paseo ya no competiré. Y ahora tienes identificados, porque yo me imagino que a lo largo de estos 45 años que has estado participando en el descenso, o 46 años, pues tendrías a tus rivales identificados, ¿no? Fulanito, menganito. Ahora, ¿quién es tu principal rival o tus principales rivales? Bueno, pues ahora tengo unos asturianos que andan muy bien y también hay de un palentino, de los Tritones del Pisuerga, que también... Que cuando les ves ya dices, sí. Ya están aquí. Sí, no. Pero ellos también conmigo. Ellos, yo los respeto a ellos y ellos me respetan a mí, y unas veces en un río yo les gano, en otros ellos me ganan, pero ahí andamos. Pero después cuando salimos de la competición y antes de la competición tenemos una amistad entrañable. Y en estos años, por ejemplo, en el año 96 has dicho que batiste el récord. En 92. 92. O por ejemplo, pues mira, en este momento que estoy viendo aquí, ¿no? Julio del 95, de 1995, el rey mantiene su corona. En esta época, ¿tú te acuerdas aunque tú ganases, ¿tú te acuerdas de quién era tu principal rival? Pues sí. Sí. Sí, creo que le conocéis, Julio Martínez. Pues ese que compañero mío de equipo, empezó a remar conmigo en el Club de Ampuero. Pues él era tengo una foto con él. Era un poco, está aquí, ¿no? Ese soy yo con Julio. Era un poco el que te hacía un poco, Sí. te podía llegar a hacer un poco sombra. Sí. ¿Cómo lo llevabais luego fuera del agua? No, bien. Lo que pasa es que Julio era competitivo a tope. Cuando estábamos en competición, no se acuerda que éramos del mismo club. No se acordaba ni de su madre, ¿no? No. Él iba a muerte a ganar, no miraba que éramos compañeros ni nada. Y ese año gané yo y él es segundo. Esa foto nos la hicieron en la llegada. Bueno, igual sí que tiene un poco cara de segundón, ¿eh? Aquí, con cariño lo digo. Igual sí tiene un poco cara de resignado. No, ya ves todo lo que ha hecho en el Sella, la historial de él, un piragüista muy fuerte, muy potente, pero en el asón también había que ser muy hábil. ¿Qué es lo que más prima en el asón? Claro. ¿Técnica? La técnica, la forma física también, hay que estar físicamente fuerte porque es un río duro, son muchos kilómetros, pero también tienes que tener mucha técnica y ser muy hábil para pasar los pasos, sobre todo cuando el río está abajo, hay que saber por dónde pasar, por dónde meterte, por dónde salir, esquivar las piedras, y eso a mí se me daba de maravilla. Antes me has dicho que ahora, por ejemplo, hoy el río está perfecto para hacer un descenso. A día de hoy tiene un nivel... ¿Para el 10 de mayo puede cambiar mucho la cosa? Sí, entiendo que sí, ¿no? ¿Cuántos días hace falta para que cambie el estado de un río? Nada. El asón, si le da por llover arriba en ramales, al día siguiente te planta una riada, que de hecho ya un año tuvimos que suspenderla porque hicimos una contrarreloj, estaba el río perfecto. Se puso de tormenta, llovió arriba y el día siguiente una riada, pero de chocolate. Tuvimos que suspender el descenso y dejarlo para otras fechas. O sea, te quiero decir que no te puedo preguntar cómo estará esto para el 10 de mayo porque no sabemos. No, en teoría espero que esté bien, a un nivel aceptable. Pero el asón se tira una semana sin llover y pega un bajón que se nos queda... Pero bueno, como estamos en estas fechas de primavera, por mucho que baje, siempre va a quedar a un nivel aceptable y que se pueda bajar en piragua. No es como se hacía en julio, que se quedaba el río, no saltaba agua ni por las presas, se quedaba seco. Ahora en primavera
tenemos garantizado que va a haber agua para que las piraguas circulen, fijo. Aunque no llueva de aquí a la prueba, aunque no llueva, vamos a saber que el agua que hay se va a mantener. Pero o eso, o nos llueve 3 días antes y nos planta una riada y nos fastidió. Espero que no, que no. No, seguro que no. Antes te he preguntado con qué ánimo sales tú a competir, con qué ánimo vas a salir el 10 de mayo, me has dicho a ganar en mi categoría, has dicho. ¿Tú disfrutas del día luego, independientemente del resultado? Sí, mucho. Mucho porque ya ves, luego estoy en la organización de la SON y estoy pendiente de los trofeos, de los compañeros, de los jueces, de todo. Entonces lo disfruto un montón. Es que lo llevo, el ASON lo llevo por las venas, o sea, es desde pequeño, el ASON es que me lo ha dado todo. Yo cuando empecé el ASON no era nadie, empecé a ganar el ASON y ya he recorrido toda España, todos los ríos y ahí cogí mi fama, mi prestigio y todos decían, ahí viene Jesús Torre, el de la SON, el Dampuero. Entonces yo a la SON se lo debo todo. Para mí es la prueba más bonita y eso que pues participo, he corrido todos los ríos de España, en Sella, en Galicia, en todo. Alguna vez he corrido hasta en Francia, en todos los años, pero el ASON para mí es como si fuera un campeonato del mundo, como digo yo. Cuando llega el ASON me preparo a tope porque es la prueba para mí reina. Sí, como la regata de la Concha para los remeros, Claro. ¿no? Que va yo me preparo de otras cosas. todo el ASON con la idea de todo el año preparándome para cuando llegue el ASON estar lo más físicamente posible, más fuerte. ¿Cuál es ahora tu rutina de entrenamiento? Pues ahora casi todas las tardes salgo a entrenar ahí, porque yo entreno ahí en el remanso, como vivo a 200 metros ¿En el mismo remanso donde te fuiste con 12 años con la piragua debajo del brazo? En el mismo remanso, han pasado ahora casi 48 años, pues ahí entreno casi todos los días, bajo, cojo la piragua de casa, bajo por el camino y monto y ahí me pongo para arriba y para abajo porque el remanso ese tiene 1 kilómetro 200 metros, y ahí me pongo 1h30 para arriba, para abajo, remontando, y allí entreno. Es un sitio además estupendo. Y luego me llevo estupendamente con los pescadores, porque esa es otra. Porque hay que, el ASON, además ahí se fomenta la actividad de descender en canoa por el ASON como una actividad de ocio, me refiero, gusta mucho, etcétera. Hay que convivir todos en el río, hay que convivir con los pescadores y los pescadores con vosotros. Sí, sin duda alguna. Y yo el día de hoy, por lo menos yo, puedo decir que no tengo ningún percance los pescadores y me los encuentro, ahora ha empezado la pesca, el otro día mismo fui a entrenar y ahí había 2 pescadores, ellos estaban por la margen derecha y yo entrenaba por la margen izquierda. Ellos a lo suyo y yo a lo mío sin molestarles y no tengo ningún problema con ellos, a día de hoy por lo menos. De todas las victorias que has obtenido en el descenso del ASON, ¿cuál es la que recuerdas con más cariño? La primera que ¿Cuántos años tenías la primera vez que ganaste? 17, con 17 años. No se me olvida en la vida porque fue el primer año, había ganado en cadetes, los 2 años de cadete de Udaya, que se hacía, había ganado los 2 años en cadete. Lo de los 5 kilómetros, como sí, lo gané también en absoluto. Llegué de Udaya a la primera piragua y también hice un tiempo que nunca se había hecho de Udaya a Ampuero, en 26 minutos. Y luego ya pasé, al ser juvenil, ya pasas a bajar desde ramales. Claro, una cosa que no... inexperto total, habíamos bajado el río, pero ¿qué me iba a esperar yo? Que iba a poder ganar el descenso en la SON. Entonces, esa carrera no se me olvidó en la vida. Encima se me complicó porque se me dobló el timón, se me quedó la chapa arriba y bajé en medio río sin timón. Llevaba la piragua con... Eso es un poco dejarte a la buena de Dios, ¿no? Lo que el río quiere hacer de ti. Sí, pues con los brazos y con la cadera me manejé y bajé casi medio río sin el timón, porque se me quedó la chapa doblada arriba y con 17 años, bueno, no se me olvidará en la vida. Y
¿Qué has hecho con los trofeos o con son medallas, ¿no? No, hay trofeos. Y trofeo, ¿qué has hecho con ellos? Pues muchos tengo, ¿Qué pero se bueno. hace con ellos? Cuando uno tiene tantos, esto yo se lo pregunto a los que ganáis muchas cosas, siempre pregunto lo mismo, ¿dónde los ponéis? Pues mira, yo te digo, lo que pasa es que tuve en mi vida unas circunstancias malas, que se me quemó la casa. Y entonces algunos los perdiste. Claro, tenía pues como 300 trofeos. Tenía en la casa que se me quemó y allí los perdí todos. Y fotos que tenía en blanco y negro y todo del descenso, pues todo eso se me perdió. Pero no, yo los guardo todos. Yo todos los guardo. Tengo ahí detrás de casa una caseta, tengo un mástil allí con todas las medallas, igual tengo 200 medallas o más. Lo Y guardo después todo. de tantos trofeos y tantas medallas, después de 200 medallas, ¿sigue haciendo ilusión recibir otra? Sí. Eso es una cosa que te gusta. Te gusta que cuando haces un esfuerzo, además, el piragüismo es un deporte muy duro. Aunque la gente no sé, el ciclismo es duro, pero el piragüismo también es muy duro. Y cuando haces podio, se agradece que te den un detalle, una medalla, un trofeo, y que lo coges con una ilusión tremenda. Es como agradecerte el esfuerzo que has hecho durante la prueba y te lo llevas a casa de recuerdo. Pues aquí en esta prueba hice podio y quedé tercero, me dieron este trofeo, me dieron esta medalla, y es un recuerdo que tú lo tienes para toda la vida. Has dicho antes que estás también un poco involucrado en la organización del descenso. Una cosa que se va a hacer este año en el descenso, que ya le contaremos a los espectadores los detalles un poco más adelante, pero una cosa que se va a hacer es un poco también, por ejemplo, para los familiares de los piragüistas, porque esto es un descenso internacional, poner un autobús, ¿no?, que hace un poco el recorrido y va acompañando a los familiares y parando en lugares estratégicos, y también visita un poco al municipio a quienes vienen de fuera. Sí, eso es una idea estupenda que ha tenido Amaya, la alcaldesa, con Salomé, que lo organizan, y cuando me lo dijeron, les dije, me parece estupendo que tengáis ese detalle, porque yo algo tengo claro, y que cuando mejor traten a los piragüistas cuando vienen a competir, eso garantiza que te vuelvan todos los años. Que vuelven el año que Claro. viene, ¿no? Yo siempre les digo, dirán que soy pesado, pero yo siempre quiero que traten bien a los piragüistas y a los familiares que vienen con ellos, porque yo sé que, porque lo vivo yo cuando voy a las pruebas. Yo voy a una prueba y te tratan bien y ven que les importas y todo, pues el año que viene vuelves allí a esa prueba, ¿sabes? Entonces, eso que han hecho este año, la organización, me parece estupendo, porque es un aliciente muy grande, y de cara a la prueba, que suban allí un autobús lleno de personas a ver la salida, a seguir el río. El río Lasón, por suerte para nosotros, se ve, el 95% del río se ve por las orillas, porque va la carretera al margen del río. Entonces, para mí es una idea estupenda. Espero que, si este año se llene, el año que viene pongan en un mes de 1 o 2. Las inscripciones se abren ahora, hasta el 6 de mayo están abiertas. Como espectadores, porque tú vas a salir a competir, para los que queramos ir a ver un lugar así chulo, que nos digas, pues como espectador, yo te diría, Inés, que te pongas aquí. Pues yo te diría las Espinillas. Vale. Es un paso que está a 200 metros de la salida. Es un paso estrecho de una corriente larga, con un nivel bastante fuerte, y que tiene olas de medio metro más o menos. ¿Y qué pasa? Que a 200 metros es la salida. Pues ¿qué pasa? Que vamos a llegar los un poco palistas todos a la vez, ¿no? Exactamente. Y ahí se suele armar porque si una piragua que se cruce, ahí se arma un atasco tremendo, sálvese quien pueda. Entonces todos los años allí se da un espectáculo bien. muy bonito. La gente, de hecho, la gente se pone allí por todas las orillas a verlo, porque todos los años hay espectáculo seguro.
Pues ya tenemos como espectadores el sitio recomendado. Jesús Torre, Quechu, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, este ratito, para hablar un poco de la historia del descenso internacional del Río Asón, de tu historia personal como participante histórico en este descenso y como ganador en más de una veintena de ocasiones. Mucha suerte de cara al 10 de mayo. A lo mejor tenemos que volver a hablar más adelante porque has ganado en tu categoría, ya lo veremos. Quechu, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros. Alto en el camino, una pausa y ahora enseguida continuamos aquí de nuevo en Vaya Noche. Jueves de misterio, jueves para hablar, bueno, pues de asuntos que nos provocan un poquito de curiosidad, y para ello siempre invitamos a José Antonio Echevarría, el presidente de la Asociación Amigos del Mundo. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Inés, buenas noches. Jueves de misterio, me gusta, ¿eh? Jueves de misterio. Que igual tengo yo que reconvertir así el nombre de la sección, Jueves Pues sí, de misterio. No está mal. ¿Qué misterio traes hoy? Pues mira, repasando más o menos lo de la última vez que hablamos de las catedrales templarias, por decirlo de alguna manera, me encontré con un tema, para mi gusto, muy bonito, además que lo he visitado varias veces. Es un lugar enigmático, misterioso, que es una ermita. Una ermita que se encuentra situada en pleno cañón del río Lobos. Está en Soria. Se llama la ermita de San Bartolomé de Ucero. Es la ermita que tengo a mis espaldas ahora mismo. Efectiva. Yo no la conozco, pero está en el cañón del río Lobos. Cañón del río Lobos, sí. Yo en una ocasión la visité cuando mis niños eran pequeños, y fue por casualidad y me encantó su entorno, porque aquel día estaba cerrado y no conseguimlo entrar a verlo. Pero bueno, luego pues, sí que lo he visto, y las posteriores investigaciones que se han hecho ahí pues son muy, muy importantes. Dice, en la provincia de Soria hay muchas referencias lógicamente históricas, heredadas precisamente de todos los pueblos que por allí vivieron. Pero hay una muy importante que lleva ese, diríamos, aura especial, que guarda una curiosa simbología con la Orden del Temple, que por eso la he cogido, y esa ermita, como hemos dicho, es la ermita de San Bartolomé de Ucero. Ojo que Soria es una zona... Es que has mencionado la Orden del Temple y Soria, y yo me he ido así como directamente a la leyenda del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, donde hay templarios y se desarrolla en Soria. Soria tiene mucho rollo de leyenda, ¿eh? Sí, efectivamente. Este es un lugar que no solo llama la atención por su misterio, porque realmente su construcción es un misterio, sino por aquellas otras leyendas que están asociadas con esta ermita, por su ubicación exactamente, que es, como decimos, en el pleno corazón, es decir, en el centro del cañón del río Lobos. Se está considerado como uno de los espacios naturales más importantes de la provincia de Soria. La ermita en sí está rodeada de un halo de misterio, porque hay una serie de situaciones que vamos a ir desvelando poquito a poco, en la que da lugar a que aún hoy haya algunas cositas y algunos porqués de que esta ermita se encuentre allí. Algunos investigadores consideran que además, a través de la arquitectura que se ha producido en esta ermita, consiguieron ampliar, podríamos decir, el poder del cañón del río Lobos, que hasta aquel momento pues, era un gran desconocido. Es un lugar que hoy sigue teniendo un gran poder a nivel de península ibérica. Así está además considerado. Su ubicación, como decíamos, es enigmática, ya que poca gente conoce, y aquí empezamos ya con unos enigmas, que esta ermita del cañón del río Lobos se encuentra en el lugar equidistante, es decir, a la misma distancia de los dos extremos de la península. Ah, sí. O sea, clavado y medido. Norte y sur hablamos. Se puede medir perfectamente. Y entonces, entre el Cabo de Creus en Gerona y el Cabo Touriñán en Galicia, justo en el centro. Un enigma. ¿Por qué? De momento no se ha descubierto. Lógicamente, este enigma, como decimos, pues otorga un halo más de
de misterio, una dosis más de misterio a esta ermita. Y ahora aquí empezamos ya un poco el estudio de su simbología. Por eso, en los vídeos que vamos a presentar hoy, se hace un recorrido total, tanto exterior como interior, de esa ermita, y yo pido a nuestros televidentes que estén al tanto de ese vídeo, porque es un encanto verlo, porque tiene unos capiteles exteriores y tiene unos canecillos, que llaman ellos, que también muy bonitos. Hombre, si consideramos o lógicamente analizamos eso con los de Cervatos, pues no tiene nada que ver, como puede ser. Por los Cervatos aquello es un libro erótico, más que otra cosa, ¿no? Como decíamos, hay muchos elementos de esta ermita que conducen lógicamente a los templarios. Parece ser que esta orden del temple, sobre la que se afirmaba la llegada, hay una posición del sol, hay un rosetón en el suelo, bueno, un rosetón primero en la pared, que es el que estamos viendo ahí, en la portada y luego hay en el suelo ermita. también, no un rosetón, sino una piedra tallada con, diríamos, alguien dice que es el enigma de los templarios. Y fíjate qué casualidad, y qué detalle de construcción. El sol que entra por esa ventana va justamente a sentarse encima de la piedra labrada donde se encuentra lo que podríamos llamar la cruz templaria. Unos estudios posteriores, porque en principio ya sabes, todo esto, como decíamos antes, es un poco leyenda, unos estudios posteriores efectivamente han certificado que, concretamente, en el solsticio del invierno, entre los días 20 y 23 de diciembre, se produce, vamos a llamar esta anomalía, pues es posible. Entre el 20 y el 23. Y el 20 y el 23. O sea, fíjate que diríamos... Qué exactitud. Qué exactitud, tanto en las distancias como para que este sol, este rayo, entre ahí. En algunas partes de ellas tenemos unas estrellas invertidas, pues ya hablamos de simbología, y estas estrellas son de 5 puntas. Un pentáculo invertido también, rosetones, como he dicho, hay 2, de 6 corazones, entrelazados y diferentes símbolos numéricos. Especialmente es muy notable la cruz de las 8 beatitudes. Esta se encuentra precisamente en un capitel grabado a la entrada, justamente. Esta otra cruz de 8 puntas que decíamos era la que los templarios utilizaban como una clave secreta para poder construir todo el tipo de ermitas octogonales o la forma octogonal de sus capillas, es decir, un alfabeto secreto. Vamos con el vídeo 1.
qué bonito, ¿no, José Antonio? Merece, yo creo que tú decías al principio, no sé, yo fui la primera vez, no pude entrar, luego está claro que repetiste. Bueno, pues está claro que si nos pilla esto yendo por Soria, hay que buscar No cabe duda. hasta allí. Yo antes, o luego al final lógicamente diré que se invita a la gente que vaya, ¿no? Porque es algo maravilloso y que además lo he cogido precisamente porque lo tenemos muy cercano, que lo podemos visitar cuando queramos. Bueno, hay otro enigma, por decir de alguna manera, que también se desconoce porque no hay una explicación posterior, decía que por qué los templarios marcaron este misterioso punto en el mapa. Pues bien, la iglesia de Bartolomé, como decíamos antes, vamos a repetirlo quizás excesivamente, que fue construida por los templarios en este lugar concreto. Pero si unimos los principales bastiones templarios de toda la península ibérica, se puede dibujar una cruz en el mapa con justamente la iglesia de San Bartolomé en el centro. Y esta cruz es la cruz de Malta, que era el símbolo de los templarios. Fíjate, qué curioso. En toda España marcamos... Fíjate lo que estaba yo pensando ahora mientras decías esto, José Antonio. ¿Quién en algún momento dice, ostras, voy a coger un mapa de España, voy a buscar los principales bastiones de los templarios y voy a unirlo así con puntos a ver qué forma me sale, si la de un dinosaurio o la de una cruz de Malta? Que es que se te tiene que ocurrir. Claro, por eso estamos hablando de ese misterio, de ese enigma que es esta ermita. Hay otro grupo de investigadores que consideran que todo simbolismo que tiene la ermita dentro, porque claro, ya en los vídeos, como he dicho, se puede ver, está o puede estar relacionado también, fíjate, con la mítica Arca de la Alianza. Otra vez el Arca de la Alianza. Otra vez. O sea, que parece que hay algunos investigadores... ¿No lo habíamos buscado por Gerona, por ahí? Sí, bueno, el Arca de la Alianza en Santo Toribio. En Santo Toribio, a los nazis les obsesionaba mucho. Sí. O sea, ¿puede que el Arca de la Alianza también tenga algo que ver con Soria? Pudiera tener. Concretamente... Con esta ermita. Con esta ermita. Bien, esta, como decíamos, era en un principio, en los principios o los albores de su construcción, allí vivían, lógicamente, frailes. Y los recursos que estos pobres frailes tenían era aprovechar, bueno, toda la comarca se aprovechaba precisamente de la recogida de la miel. Es decir, recogían la miel, luego la vendían, y esto se llamaba el colmenar de los frailes. Yo no sé si has visto alguna colmena de estas antiguas, que las hay y todavía existen, porque yo estaba hace 2 años la última vez y todavía quedaba alguna. Estaban hechas de troncos de árboles vacíos, que tenían una losa encima, justamente para que no escaparan por ahí, para que no se vayan las mayoría abejas. De las abejas, pero tenía unas pequeñas aperturas por donde las abejas entran para formar esa colmena y, lógicamente, desarrollar la miel. Estas colmenas estaban todas, diríamos, siguiendo una línea en los escarpados que tiene el camino, o sea, pues estaban por todo el camino, que es bastante largo, hasta la llegada de la ajena. Todo ello, como decíamos, estaba en lo que hoy se denomina como natural o parque natural del cañón del río Lobos. Es decir, si uno presta, hombre, si vas andando y vas pom, 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 no te vas a enterar. O sea, hay que ir mirando la roca, o sea, analizando los árboles, porque Pero todavía queda alguna colmena. Alguna colmena de abejas, sí, todavía queda. Mira, es un paraje precioso, porque tú vas por la carretera de entrada y hay un riachuelo, bueno, un riachuelo un poquito grande ahora, que serpentea por toda la carretera. Y justamente... El río Lobos será. El río Lobos. Y justamente va por detrás de la ermita. Ahí hay nenúfares, hay plantas de todo tipo, es una cosa preciosa. Podríamos decir que en el entorno este natural que tenemos está este cañón, hay unos espacios naturales porque tiene 25 kilómetros
más o menos. Yo no he recorrido todo, yo he llegado hasta poco más de la ermita, lógicamente, pero bueno. Y como te decía, se trata de este cañón que fue, lógicamente, socavado por el río Lobos, y es un cañón denominado de roca kárstico, que tiene unos 25 kilómetros. O sea, 25 kilómetros de largo, desde donde se inicia, no exactamente desde aquí, pero donde inicia. Y cuando tú accedes al parque, hoy ya han hecho un aparcamiento, la última vez que estaba todavía ya había el aparcamiento, vas poco a poco adentrándote en esa zona, vamos a decir, enigmática, es decir, no, a medida que vas andando por esa carretera, te atrapa un poco el te va atrapando, ambiente. vas viendo la naturaleza que tiene, porque sobre todo cuando vas, si es primavera o tal, que es donde están todos los árboles verdes, todos los néufares del riachuelo, es una auténtica preciosidad. Y dentro de ahí, detrás no, justamente a la derecha de la ermita que tenemos ahí, lógicamente, como hemos dicho, es todo roca, hay una gran cueva que se llama la Cuesta de la Galiana. Yo he estado en ella, no dentro, porque eso es para expertos espeleólogos, y lógicamente yo no recomiendo a quienes pueden ir ahí, que a veces somos muy valientes, entre comillas, Sí, no, lo de meternos, que no se meternos donde adentren, no nos ha llamado nadie, a veces se nos da muy que no bien. se adentren dentro de la cueva, porque tiene bastante profundidad. Las cuevas son incluso peligrosas. puede ser exactamente peligroso. Claro, hay que conocerlas, hay que saber dónde está entrando uno y hay que conocerlas. Sí, también ahí, lógicamente, en esta zona tenemos unos miradores que son muy bonitos, donde hay a la izquierda de la ermita hay unas buitreras, que es donde están, y lógicamente ahí aparecen ya los primeros farallones, oquedades y buitreras. El día 7 de mayo del año 2015, esta ermita fue declarada bien de interés cultural por el gobierno de Castilla y León, porque efectivamente Lo es. Pero fíjate, hace solo 10 años, no tanto. No hace mucho. A ver, No. Cuando yo lo conocí, era un sitio más o menos atractivo, pero a un pequeño número de personas. O sea, no era igual que hoy vas y encuentras un montón de gente por ahí. Cuando aquello, pues yo creo que coincidimos, pues fui con mi cuñado, con mis cuñados, mejor dicho, y ahí coincidimos con otras 2 parejas, y no había más. La última vez que he estado, hemos sido 25 personas, Ya. más todo lo que había. Si ya por han ahí. hecho aparcamiento, Han hecho un aparcamiento, eso lógicamente. es porque ya antes, recibe muchas visitas. claro, quiero antes decir. solíamos entrar hasta cerca de la ermita con el coche, y claro, lógicamente todo lo que es ese parque natural se fue deteriorando. Ya está recuperado, pero por eso hay que andar un trecho. Tampoco es excesivamente largo, pero más, ya digo, la largura o la distancia no importa, porque vas disfrutando de... Es un buen lógicamente, camino, ¿no? El eso trozo es. que hay que andar es un buen camino. No, el camino encima está, digamos, asfaltado. No, un Porque buen hay camino me otros- refiero a que es bonito, que es que No, que es se precioso, disfruta, es un buen camino paseo. asfaltado, es un paseo precioso que lógicamente merece la pena visitarlo. Bien, vamos con el vídeo 2. Me decías antes, José Antonio, nos decías antes,
que los primeros moradores de esta ermita fueron monjes, Claro. y que se dedicaban a la recolecta de miel. Efectivamente. Así. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la arquitectura. Hemos hablado de simbología, ahora vamos a hablar un poco de esa arquitectura. Hay que resaltar, como decía antes, los dos rosetones, uno en cada hastial del transepto, se llama, Sí. cuyas celosías evocan influencias musulmanas. O sea, tú fíjate ahí lo que ha habido, ¿no? En la forma del entrelazado que compone una estrella lobulada de 5 puntas. También se ve en el vídeo. Sí. Y poseen 3 arquivoltas, que estas como son las de la puerta, de las que solamente la primera es la que está decorada, las demás ninguna. Y luego en su interior dispone de 3 capillas. Una que es la capilla del Santo Cristo, que es la capilla del lado sur, y contiene una tabla barroca del siglo XVII. Luego tenemos la capilla mayor, que presidiendo la iglesia está un retablo del siglo XVIII, con la imagen de San Bartolomé. Esto está en la hornacina central. Y luego tenemos la capilla de la Virgen de la Salud, que se encuentra en el lado norte y contiene un retablo de la Virgen de la Salud, obra barroca también del siglo XVIII. Y en el suelo, como hemos dicho antes, tenemos esta piedra roseta, vamos a llamar, que es la que destaca, y si tenemos la suerte de ir en los días que hemos dicho, del 20-23 de diciembre, y que tengamos sol, hombre, allí no suele llover tanto como aquí, pues si La luz entramos, entra directa, ¿no? Y a podemos través del ver rosetón se directa proyecta ahí. a esta roseta. Decíamos antes que las leyendas, porque mucho de ello también puede ser leyendas, en España tenemos, como tú bien sabes, cantidad de ellas, ¿no? Sí. Y una de ellas podría ser, considerando esta como una de las ermitas más bonitas de nuestro país, no tiene una, tiene muchas leyendas. Hemos recogido 2, por decir de alguna manera, importantes o a destacar. Pero previamente tendríamos que definir qué es una leyenda. Dice la Academia de la Lengua Española que... Uy, tan así nos vamos a poner. Sí. A ver qué es leyenda. Que una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos. Sí. Que se transmiten, lógicamente, de generación en generación, en forma muchas veces casi más oral que escrita, y generalmente al final el relato se sitúa de forma imprecisa. Sí. Porque cada persona pues, puede contar de una manera diferente, entre el mito y el suceso verídico, lo que confiere cierta singularidad a este tipo de leyendas. Bueno, hay varias, como hemos dicho, desde leyendas que esconde esta ermita. Tendremos que decir previamente, para que no se nos quede en el tintero, que esta iglesia, esta ermita, mejor dicho, fue construida en el primer cuarto del siglo XIII. Y cuando ya el estilo románico, porque esta tiene parte de estilo románico, pero también tiene parte del gótico. Es decir, concluyó un periodo en que terminábamos el románico para empezar con el gótico. Y, como decíamos, está plasmada también en esa arquitectura esa. Y se dice, los investigadores dicen, que pertenecía a un cenobio. Cuando hablamos de cenobios estamos hablando de algo más grande que todo eso, y que solo se conservó esa ermita. Es decir, el resto había desaparecido. Y ahora entramos en la narración templaria, como hemos dicho antes, y cuenta también con ese halo de misterio. Es decir, cuenta la leyenda, con el ¿no? misterio. Aquí podemos decir, cuenta la leyenda. Sí. Hay diversas teorías, lógicamente, como todo, que dice que este lugar fue sede templaria de San Juan de Otero, dentro del obispado de Osma. Esta simbología, como hemos dicho antes, ¿cómo se puede apreciar? Pues en diversos lugares del templo, como los canecillos o los capiteles, que tienen unas referencias constantes al mundo templario. Se cree que este convento templario de San Juan de Otero se encontraba justamente a unos 4 kilómetros de la ermita, cerca
de los actuales, digamos, restos, porque ya son restos, del castillo de Ucero. Todo ello parece ser que estaba considerado como propiedad de la Orden del Temple. Hablamos otro día de lo poderosos que era esta orden. Bueno, pues aquí llegaba, ¿no? Y vamos con el vídeo 3. Propiedad de la Orden del Temple, dices que Eso dice sí. la leyenda, o que se considera uno de los Se orígenes. considera por las investigaciones que se han realizado, porque el temple, como decíamos, era muy poderoso y joder, llegaba a todos sitios, no solo de aquí, sino toda Europa entera, ¿no? Claro, estamos hablando de 1220, más o menos, cuando se construye. Sí, en 1118 es cuando se construye la, Ah, la 1118, ermita. vale. Sí. Hay una leyenda muy graciosa, podemos decir, muy graciosa, depende de cómo te toque, que es que dice que el diablo, fíjate, aquí, en esta ermita de San Bartolomé, el diablo sale todos los 24 de agosto, que es precisamente el día de San Bartolo, y sale, es un diablo, pues suponemos que hacer, entre comillas, putadas. Entonces, Que estaba yo pensando, con no ir el 24 de agosto ya tienes la mitad hecho. Porque si se supone que aparece el diablo, pues no vayas sí, ese pero bueno, día. parece ser que está Visítala en julio. Pero parece ser que está generalizado porque el diablo, igual que todos estos elementos, pueden estar ahí, Laredo, Colindres, son todos los restos de España. Y dicen los de la gente de ahí, de esa zona, que dice, ojo, no te coja el diablo trabajando, procura no andar haciendo cosas peligrosas, pues podría ocurrirte un accidente, y más en esa fecha, o al menos eso es lo que cuenta la Buah, ley. maravilloso. Me voy a apuntar esta frase, no te coja el diablo trabajando. Se lo voy a decir a mi jefe cuando El día llegue 24 de cuando agosto. llegue el 24 de Apunta el día. agosto. Digo, es que cuenta la leyenda que no me coja el diablo trabajando. Bien, decíamos que este lugar, leyendas misteriosas, también luego nos queda otra leyenda, que con este halo de misterio que tiene, y tenemos que tener en cuenta que este acantilado, por decirlo de manera caliza, hoy en día sabemos, porque está comprobado, que anidan más de 100 parejas de buitres leonados. Es que si vas allí, miras al cielo y no hay nada más que buitres por ahí, ¿eh? Eso sí que tiene que ser chulo. Sí, porque claro. los buitres son unas aves muy impresionantes. Sí, y luego se dice, bueno, estas aves conviven lógicamente con el silencio, solamente con, digamos, no el ruido, sino el cantar, ese fino cantar que a veces tienen los riachuelos, que nos dejan Pensé que ibas a decir dormidos. los buitres, digo. Estaba yo pensando ahora en el mismo, río, los buitres fines. ellos normalmente de vez en cuando pueden graznar, pero el silencio es prácticamente total, solo interferido, podemos decir, aunque es una delicia, por el ruido de
del río cuando va bajando, ¿no? Y también se habla que en este acantilado, hoy por hoy, también hay un hábitat muy importante de gatos monteses, de tejones, de jabalíes y corzos. Fíjate, sí, tenemos ahí, que me perdonen algunos, la caza de esta serie de animales, allí, en el cañón del río Lobos. Bien, como decíamos, cuando tú llegas a la ermita, al frente, que ves justamente eso que tenemos en la pantalla, como decíamos, está fechada en el siglo XIII, que es testimonio de la presencia de estos caballeros templarios, como hemos dicho, en este cañón. La simbología, repetimos, de esta pequeña iglesia la vincula, no podemos decir íntegramente, pero casi, porque sabemos y hemos dicho antes que también tiene reminiscencias musulmanas, con esta orden que fue creada en 1118 y, como sabemos, fue creada para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Sí, pero empezaron muy pocos, que ya lo contamos el otro sí, día. 3 y pero el empezaron tambor. muy pocos, pero ¿sabes? Que cuando se ha datado esto, llegaron a 30.000 caballeros. O sea, una burrada. Dice la leyenda también que era uno de los 5 conventos que la Orden del Temple tenía en Castilla en el momento de su disolución, que como he dicho fue en el 1312. Y esta no era cualquier edificación. Como hemos dicho al principio, era el centro del mundo, fíjate, el centro del mundo para los caballeros, ya que, repetimos, la distancia desde la ermita San Bartolomé hasta los Cabos de Creus en Gerona y Finisterre era justo la misma distancia. O sea, muy, diría yo, muy hermético esto, ¿no? Muy de estudio. Bueno, como hemos dicho ya, no vamos a repetirlo, que el templo cuenta con una simbología, lógicamente, prácticamente toda templaria, y, por si fuera poco, la unión de esta ermita con otros templos, como también hemos dicho, de España, forman una cruz perfectamente dibujada con el símbolo de la orden y teniendo el centro en esa ermita. Vamos a ver el vídeo 4. La verdad es que el sitio, el entorno y el propio templo tiene pinta de inspirar, de ser un sitio que transmita mucha paz. Sí, efectivamente. Bueno, menos el 24 de agosto. Sí, yo te comentaba que yo he estado tirado ahí encima de esa hierba y bueno, te quedas absolutamente relajado. Será la zona, el sitio, El de entorno, todo un poquito, ¿no? Esta ermita fue posteriormente hecha abadía, porque, como decíamos, San Bartolomé, que es al que está dedicada la iglesia, se encuentra representado en un bajo relieve del altar mayor. Sí. Y después de la supresión de la Orden del Temple, como ya hemos dicho, en el año 1312,
en el Concilio de Vienne, la ermita fue confiscada y se transformó en abadía, por eso aquello de los monjes que vivían ahí, ¿no? Siendo administrada posteriormente por la cercana villa de Ucero. Pero hay otra historia, o última historia podemos decir, que dice que por ahí pasó Santiago Apóstol. Eso dice la leyenda. Y que saltó de uno de los montes, no sé como si saltó tenía que ir hasta Daría, Galicia. claro, saltó para hacerlo más rápido, se conoce, y se pegó un cacharrazo, o sea, se cayó del caballo, y el caballo dejó marcadas sus huellas en la piedra. Y la espada que llevaba Santiago salió despedida y se clavó en la zona donde hoy concretamente se encuentra situado la ermita. Es una historia de misterio para una edificación única, no hay una como esa, situada en este paraíso natural de Castilla y León. Hombre, nosotros tenemos también tenemos varias iglesias románicas en Cantabria, Sí, claro, que son una auténtica preciosidad, y sobre todo yo hago referencia siempre a estos amigos de Barcelona que vinieron en un grupo también a San Bartolomé, les recomendaba ir a ver la de San Pedro de Cervatos, que como te decía antes, que es una pasada, pero lógicamente tenemos que ir preparados para ver lo que vamos a ver en esos canecillos que salen allí. Yo no sé si la conoces o has No he estado estado, allí, no he estado. pero aquello podríamos decir que es una representación del libro del Kama Sutra. Bueno, un poco Sodoma y Gomorra, quiero decir. Pues es que, a ver, las cosas... Pero lógicamente es un en templo, algún sitio tenían que plasmarlo, José Antonio. es un templo románico que es también una pasada. Y tenemos bastante cerca aquí de Laredo, de Colines, varias ermitas rupestres también que es una antigua maravilla. Y que yo, lógicamente, invito a nuestros televidentes a que vayan a visitar todas estas ermitas rupestres. Pero principalmente esta. Hoy la recomendación es la de San Bartolomé, Efectivamente, en Soria. así es. José Antonio, me ha gustado mucho el tema de hoy, la recomendación de esta noche. Muchas gracias por haber venido una noche más. Nos vas a dejar sin visita dentro de 15 días. Ah, no, que quieres añadir otra cosa, perdón. No. Ah, Vendré en unos días, vendré. vale. Venga, perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, Inés, a vosotros, como siempre, porque hoy sí que hemos contado una historia que es fácil de visitar, no tan complicada como las catedrales. Hombre, esto de los no, templarios no es que como vimos ir a atrás, Notre Dame, que se nos complica pero un poco esto, las como cosas, mucho, pero Soria... por ejemplo, aquí podemos tener 1 hora y media, 2 de viaje como mucho, y la zona es encantadora, no solamente está, sino todo el recorrido que tenemos que hacer, y lógicamente para los que tenemos en Cantabria, que también es una maravilla, porque yo creo que hay mucha gente que desconoce las ermitas rupestres que tenemos en Cantabria. Y si no recuerdo mal el número, creo que son 6 o 7. Yo me las he visitado todas. Y Pues es yo tengo tarea pendiente, soy una de esas que tiene tarea pendiente. por eso vamos a invitar a nuestros televidentes que lo vean, porque ahí también se aprende. Ahí nos dan lecciones, nos dan una enseñanza plasmada en la piedra, pero una enseñanza. Y como siempre les decimos, queridos amigos, atrévanse a saber que el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. Gracias, José Antonio. Qué bien se despide siempre José Antonio esta sección de misterio, como lo he llamado yo antes, Jueves de Misterio. Hacemos una pausa, ahora enseguida volvemos. El lunes a partir de las 9:30 ya me contarás, bueno, me lo puedes contar a través de las redes sociales, por ejemplo, a lo largo del fin de semana, ¿no? ¿Qué plan de todos esos de los que te hemos ido proponiendo a lo largo de los últimos días de cara a este fin de semana has escogido tú hacer durante el fin de semana que tenemos a la vista? Te recuerdo que tenemos la feria de abril en Ever, en Laredo, te recuerdo que tenemos proscenium, o sea, magia, teatro, etcétera, variedades en Noja durante la jornada del sábado, te recuerdo que los mayores en Limpias se van a ir a una comida popular, que tenemos
tenemos muchas cosas en cartelera, muchas cosas para disfrutar y para hacer. Así que yo lo que sí que te deseo es que disfrutes a tope del fin de semana, que lo aproveches para rodearte de buena gente si puede ser, que rodeado de buena gente las cosas siempre van un poquito mejor, y que el lunes estaremos aquí nosotros de vuelta a partir de las 9:30 y yo espero que tú también estés ahí al otro lado de vuelta. También me permito recordarte que en 11TV tienes siempre una compañía maravillosa. Ya sabes además que aquí ofrecemos el mejor cine clásico. Chao.